Bien, y a tan solo 9 días para las elecciones generales, continuamos presentándole las propuestas de los distintos candidatos a la presidencia. Hoy corresponde el turno al Partido Patriota y a su candidato Mario David García. Soy el doctor Mario David García, candidato presidencial del Partido Patriota. Nuestro programa de gobierno contiene dos elementos esenciales. El primero es: tenemos que detener el crecimiento de la miseria. Esa miseria que se ha extendido como efecto del crecimiento desmedido de la población. Hasta este momento hemos tenido en Guatemala áreas donde la población crece al 6%, que es el máximo humano de crecimiento poblacional. En el promedio nacional crecemos al 3.6%, que es la tasa de la que informan aquellas instituciones consagradas al estudio de la salud reproductiva. Hay otros datos, por ejemplo, nos dicen que el crecimiento de la tasa poblacional es de 2.9, pero ahí hay otro problema para Guatemala. No hemos tenido un censo nacional confiable. Hace unos años, ya bastantes por cierto, se realizó un censo poco confiable en sus resultados y por décadas no hemos tenido la posibilidad de un censo nacional. Es urgente un censo para saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos los guatemaltecos. Pero a falta de ese censo, lo que sí sabemos es que tenemos una tasa de crecimiento poblacional muy alta. Por ejemplo, se ha dicho reiteradamente que en departamentos como Huehuetenango o como Alta Verapaz, nuestro crecimiento poblacional es de cada 3 minutos un niño. Es imposible literalmente que podamos satisfacer las necesidades de los niños que crecen a esa velocidad, porque el aparato productivo no produce satisfactores de las necesidades a esa velocidad. De tal manera que el crecimiento de la población desmedido de alguna manera incrementa la miseria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en la seguridad. De alguna manera, hay que decirlo, los problemas de Guatemala son y siguen siendo los mismos. Hay que atender los mismos ejes, las mismas áreas. Por ejemplo, en seguridad no es cierto que la seguridad sea el equivalente a la PNC o a la violencia solo. No, hay seguridad alimentaria que deriva de alguna manera en la necesidad de que pongamos muchísima atención en la alimentación y sobre todo nutrición del guatemalteco, porque tenemos una desnutrición crónica, en particular de niños que no han nacido hasta 4 años de nacidos. Entonces, sí es cierto que ha bajado 2-3 puntos de los 54% que teníamos hace 2 años a 50%. Pero todavía tenemos la mitad de nuestra población con ese cáncer que es terrible, porque impide que los guatemaltecos tengan en el desarrollo de sus vidas la posibilidad del desarrollo mental completo. De tal manera que la seguridad alimentaria es importantísima, de la misma manera que la seguridad medioambiental. Tenemos que poner atención en el medio ambiente precisamente para que sirva ese medio ambiente al ser humano, que es el rey de la creación, en todo caso, el fin en sí mismo sobre la tierra, el ser humano. La seguridad económica, necesitamos que nuestro quetzal valga, necesitamos que la canasta básica sea accesible a los guatemaltecos, y eso pasa por el equilibrio del presupuesto nacional de gastos de un gobierno que tiene que aplicar austeridad y tiene que eliminar los despilfarros. La seguridad social, que solo alcanza después de tantos años, 67 años de establecida, a un 16-17% de la población económicamente activa. Necesitamos incrementar, necesitamos disminuir la población económicamente activa que permanece en la informalidad. De tal manera que viene otra seguridad que es vital, la seguridad jurídica. Necesitamos regirnos por la Constitución y el orden legal. Cada 4 años cambiamos o hemos cambiado por el voto popular de una nueva camarilla de depredadores. Eso se tiene que terminar. Tenemos que establecer el orden y la vigencia de la Constitución para que aquel funcionario público que cometa la
el ilícito de enriquecimiento vaya a parar con sus huesos a la cárcel y además a extinción de dominio de los bienes que pertenecen al pueblo. Luego, la seguridad física que tiene que ver en la lucha contra el crimen, contra la criminalidad. Y en ese sentido hay necesidad de involucrar al pueblo porque es evidente que el solo gobierno no puede hacerlo. Y hay que estimular también la creación de agencias de seguridad privada. No reprimirlas, no constreñirlas, sino estimularlas y respetarlas en su recta adecuación al orden legal. Después tenemos la educación, que es vital. Un país que quiera desarrollarse tiene que ser un país educado, pero tenemos que cambiar los paradigmas con los que se ha establecido justamente la visión educativa del país. Necesitamos incorporar tecnología, necesitamos ver los contenidos, necesitamos una cobertura, pero sobre los contenidos que sirvan para cada guatemalteco. Necesitamos determinar en los estudiantes sus vocaciones, sus virtudes, sus fortalezas y sus debilidades para justamente apoyar aquellas fortalezas. En cuanto a la salud, es importante la desconcentración, ya no grandes hospitales, sino pequeños hospitales donde se necesite tener los hospitales. Que un paciente no tenga que caminar 20, 30, 50, 100 kilómetros para encontrar asistencia médica. Necesitamos establecer eficiencia en los centros hospitalarios y por sobre todo ponerle atención a la logística, esa logística que es imperativa para que en el lugar donde se necesiten las medicinas que se necesiten y los médicos que se necesiten existan. Y finalmente la infraestructura, que es vital por el agua potable. Es realmente vergonzoso que Guatemala todavía no tenga todos los hogares de los guatemaltecos con agua potable. Necesitamos electricidad en aquellos hogares que faltan. Necesitamos puentes, asfalto y más carreteras y por supuesto el trazado de nuevos caminos. Hay necesidad de un rediseño del gobierno. El gobierno ya es totalmente una obsolescencia. Tenemos que transformarlo para hacerlo eficiente y de servicio al pueblo. Y por otra parte, a pesar de la separación de poderes, hay que promover una deslegislación porque tenemos demasiadas leyes malas, demasiadas leyes inocuas que solo entorpecen la estructura legal. En el Partido Patriota tenemos la certeza de que vamos a establecer en el gobierno 0 privilegios. Nada de privilegios para nadie. Todos iguales bajo la ley. Igual justicia para todos bajo la ley. Vamos a establecer 0 despilfarros, porque la austeridad va a ser la norma desde el primer día de gobierno, precisamente para la utilización de cada centavo en beneficio de ese pueblo necesitado. Y todo esto es porque vamos a atender para que nadie se quede atrás a los grupos más desposeídos de entre los guatemaltecos. Aquellos grupos de alta vulnerabilidad, aquellos grupos de alta pobreza que llegan al 84% de la población. Hay, por ejemplo, en los grupos indígenas, en la población indígena del país, un gran fraccionamiento producto de las etnias. Cada una de las etnias con diferentes necesidades que hay que atender. Somos guatemaltecos todos y todos tenemos iguales derechos. Y por supuesto eso pasa por la salud, por la educación y por la obra pública que debe ser hecha con la mayor honradez, con la mayor corrección. Esa es nuestra propuesta en el Partido Patriota con Mario David García como presidente.